bienvenidos a su programa Punto Teológico. Damos gracias por este día, por estar con usted y que nos permite entrar a su casa, ya sea que sea de día, de tarde o de noche, donde esté usted, damos gracias. Y en esta oportunidad vamos a tener un tema bien interesante y a la memoria del doctor Edgar López Bertrán y cortesía del Colegio Bautista de Teología. Esto es Punto Teológico. Me acompaña, como siempre, catedrático del Colegio de Teología, el licenciado Jaime Peñate. Muchas gracias de antemano por estar con nosotros en el programa de hoy. Vamos a tener un programa muy interesante hablando acerca del momento en que los hijos de José visitan a Jacob. Recuerde siempre de que ahora ya tenemos un correo donde usted puede enviar sus preguntas, sus comentarios, y es puntoteológico@tabernaculo.net. puntoteológico@tabernaculo.net. Ahí usted puede enviar sus consultas, sus comentarios y, por qué no, inclusive también si usted quisiera enviar sus peticiones también para poder incluirlas en nuestras listas de oraciones, también puede hacerlo con mucho gusto. Así que le invitamos a que tenga a la mano su Biblia, porque vamos a comenzar en unos momentos en la discusión del tema. Bueno, esto es Punto Teológico, ya regresamos, vamos a una pausa. Colegio Bautista de Teología, desde 1979, ha capacitado líderes, ministros y pastores para la predicación y expansión del Evangelio. Ahora, en esta era de tendencias y exceso de información, el evangelismo está en manos de las nuevas generaciones. Por eso te invitamos a que formes tu carrera profesional como pastor, líder o maestro en el Colegio Bautista de Teología de El Salvador. Contamos con instalaciones aptas, personal docente capacitado y un pensum que abarca todas las áreas del conocimiento teológico para graduarte como líder, misionero o pastor. Solicita información al 2236-1067 y 2236-1069 o en nuestro sitio web www.colegiodeteología.edu.sb. Prepárate para el servicio a Cristo estudiando teología. Colegio Bautista de Teología de El Salvador, bajo la cobertura del Taber Central. Punto Teológico, gracias por estar con nosotros y vamos a hacer una pequeña introducción, porque en el capítulo 47, el verso 31 y el capítulo 48, versículo 1, ha pasado un buen tiempo, porque allá le había dicho de que le jurara que no iba a dejar los huesos de él en Egipto, y ahora el 48 parece ser que fuera lo mismo, que fuera continuidad, pero hay tiempo y espacio. Su comentario inicial. Antes de eso, iba a ser bien importante, vamos a hacer la lectura del pasaje. Vamos a comenzar leyendo en Génesis 48, del 1 al 4. Génesis 48, del 1 al 4, donde Jacob bendice a los hijos de José. Yo lo voy a leer en Reina Valera del 60, pero si usted lo quiere leer en la Biblia de las Américas, lo quiere leer en NBI o en la Biblia textual, o si usted prefiere las versiones católicas Torres Amat o Nácar Colunga, le invitamos a que pueda acompañarnos en la lectura. Y el pasaje dice así: Sucedió después de estas cosas que dijeron a José:
he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahí es donde vamos a comenzar la discusión del pasaje, y es lo que José Luis nos estaba haciendo el comentario hace un momento, y es el hecho de que como en el capítulo anterior vemos de que Jacob ya comienza a dar instrucciones sobre qué es lo que debía de hacerse con él al morir. Tan es así de que una de las cosas que él solicita es el hecho de que al morir que su cuerpo no sea dejado ahí, ¿no? Porque él estaba con aquella situación de que había un lugar donde Dios había dicho que iba a ser la tierra que les iba a dar por heredad, y es por eso de que él estaba claro de que aunque él muriese, su cuerpo no debía ser dejado en Egipto, sino que tenían que regresarlo a la tierra de Canaán. Tan es así de que, por ejemplo, en el capítulo 47 y versículo 31, dice Jacob, júramelo, insistió su padre. José se lo juró, y entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama. Se ve pues de que ya empezaba con, digámosle así, con cierta etapa donde ya el momento de su muerte se acercaba, y ya habían ciertos padecimientos que empezaban a ser más evidentes. Inclusive en el capítulo de ahora, si el tiempo nos lo permite, vamos a ver, por ejemplo, que una de las cosas que le estaba ocurriendo a Jacob en este momento era inclusive de que ya no veía muy bien, ¿no? Y cuando le fueron presentados sus nietos, él todavía preguntó, ¿y quiénes son? Porque ya no los veía bien, Sí, aquí, y sucedió después de estos hechos, o sea, de lo que viene anteriormente. No sé cómo traduce acá, pero acá tengo yo, dice, alguien dijo a José, como que ese alguien hubiera sido un criado de Jacob, o sería algún pariente, porque... Estamos en el capítulo 48. 48, okay. En el verso 1, porque aquí el alguien, yo lo tengo entre paréntesis, que nosotros sabemos de que en la traducción no está ese alguien. ¿Cómo podríamos saber? Porque es bien interesante, dice, alguien dijo a José, he aquí tu padre está enfermo. Da la idea como que si José no hubiera estado pendiente de su padre, sabiendo que ya le había dicho en el 47 que estaba para morir. ¿Cómo lo ves tú? Sí estaba pendiente, pero aquella situación de decir, bueno, a veces cuando hay personas de que cuando están en esa etapa de la vida, hay momentos en los que tienen sus decaimientos, hay momentos en los que, digámosle así, se sienten mejor. Entonces seguramente José de tanto en tanto lo llegaba a ver, veía de que en algún momento él se sentía bien, entonces él viene y le daba un poco más de confianza como para poder decir, voy a ir a hacer mis ocupaciones, pero siempre estando al pendiente. Tan es así de que, por ejemplo, vaya, si hacemos esa comparación que tú dices, por ejemplo, en Reina Valera del 60, dice, poco tiempo después le dijeron a José que su padre estaba enfermo, dice Reina Valera del 60. En el caso de Dios habla hoy, la traducción de 1994, también anda en una línea similar, ¿no? Porque esa versión dice, poco tiempo después le dijeron a José que su padre estaba enfermo. Básicamente no hay mayores cambios. Se ve pues de que José en algún momento, si veía de que Jacob se sentía mejor, le daba margen como para que él pudiese regresar a sus ocupaciones, pero siempre dejar al pendiente aquello de que, mire, si algo pasa, si mi papá se pone peor, me mandan a avisar y yo me vengo. Okay. Era básicamente lo que estaba sucediendo en ese momento. Sí, porque mire, he aquí que tu padre está enfermo. Entonces tomó a sus 2 hijos con él, a Manasés y Efraín. Maestro, pero aquí hay una pregunta que me asaltó y que no le he podido, tal vez ayúdeme aquí. Dice que
tomó a sus 2 hijos con él. Da la idea de que ya esperaba que fuera el desenlace. Podría ser de que ya por la edad que él tenía, vemos por ejemplo de que cuando Jacob se presenta a donde el faraón, las escrituras mencionan y Jacob mismo le dice al faraón de que él tenía 130 años y todavía después de que él se establece en Egipto vive 17 años más. Entonces ya era una persona de que ya estaba en una edad bastante avanzada y que prácticamente era de los últimos que mencionan las escrituras que tenían esas edades así de largas, ¿no? Porque ya después, bueno, todavía está el caso de Moisés, por ejemplo, que las escrituras mencionan que vivió 120 años, entonces ya está dentro de los últimos personajes de las escrituras que se ve que todavía tienen un periodo de vida considerablemente largo, ¿no? Sí, porque en el versículo dice, vuelve a ocupar, no sé cómo traduce en la Reina Valera, porque aquí tengo la Torah, dice, y alguien anunció a Jacob, he aquí que tu hijo viene hacia ti. Y entonces dice, Israel se esforzó y se sentó sobre el lecho. O sea, no se queda en la cama, sino que se esfuerza, se sienta, como ve a José como un alto dignatario, porque podía haberse quedado acostado. Pero dice, entonces Israel se esforzó y se sentó sobre el lecho. O sea, se sentó sobre su cama. ¿Será que lo estaba recibiendo como un alto dignatario y no como padre? Tal vez no tanto como eso, sino que lo que él estaba buscando era por lo menos que lo vieran en una situación no tan, por utilizar una palabra, no tan deprimente, ¿no? Por aquello de que se ve, por cómo está la narración en esta parte de las Escrituras, se ve que claramente estamos en los últimos días de la vida de Jacob. Pero aquello de querer decir, no, yo quiero que mis nietos me vean, o sea, si tengo algún dolor, si tengo algún malestar, por lo menos no se los quiero demostrar a ellos, ¿no? Porque también se da esta situación de que, por ejemplo, cuando una persona está así, también, si lo vemos desde el punto de vista digámosle así, en este caso de los nietos de Jacob, pues ellos iban con la cuestión de que mi abuelo está enfermo, ¿no? Y no que lo iba a bendecir. Además no lo esperaban. No lo esperaban en ese momento, sino que ellos simplemente estaban con aquella situación de que el abuelo está enfermo, hay que ir a verlo. Pero también vemos de parte de Jacob de que él no se quería tampoco presentar en una situación tan deprimente, de que los nietos dijeran, uy, está tan mal de que mire, mejor no nos acerquemos a él, ¿no? Sino que él todavía, aún en ese momento, quiere hacer un esfuerzo para verlos, para poder platicar con ellos. Y por qué no la alegría que él iba a recibir al ver a sus nietos, que para esta altura de la historia ya estaban casi como en preadolescencia o en adolescencia, ¿no? Sí, pero fíjese que aquí tengo una cuestión que dice que, mire lo que dice, que esta frase explica, fíjese lo que dice, esta frase explica por qué José tomó a sus 2 hijos con él en esta ocasión, mientras que la primera vez no llegó con los hijos. No. ¿Verdad? No. Porque dice, y tomó sus 2 hijos para que Jacob los bendijera antes de morir. Pero, ¿y con los demás? ¿Los hijos de los demás ya estaban bendecidos? Vamos a ver más adelante, por ejemplo, que en el siguiente capítulo, Jacob tiene una palabra especial para cada hijo, ¿no? Porque en el capítulo 40... No, me refiero a los hijos, porque aquí va a bendecir a los hijos de José. Correcto. No a José en sí. Correcto. Entonces, inclusive da la explicación, por ejemplo, de que por qué razón no lo va a bendecir a José como tal, sino que va a bendecir a sus hijos, precisamente por el cambio ese que se va a dar, de que prácticamente no va a haber una tribu de José, sino que va a haber una tribu de Efraín y va a haber una tribu de Manasés. Eso, entonces, en ese sentido, maestro, nosotros decimos que hay 12 tribus.
pero en realidad no son dos. Y de hecho a veces en los listados, bueno, en el libro de Apocalipsis está esa situación extraña de que por qué la tribu de Dan es dejada fuera, ¿no? Entonces hay veces que dependiendo del tema que se está tratando, alguna es dejada fuera. Entonces, en este caso en particular, es donde se da prácticamente la situación esta de que por qué o de dónde es que salen esas tribus de Efraín y de Manasés, que no fueron directamente hijos de José, sino que en este caso lo que fueron nietos de José. Le voy a hacer una pregunta. Vaya, los hijos de Israel, digámosle así, eran descendientes de el padre y el patriarca. Las madres son parientes de Jacob, pero en este caso los hijos de José son de un israelita con un egipcio. Entonces, ¿no le parece raro tomar dos tribus de personas que eran mitad israelita y mitad egipcio? No era la primera vez que sucedía, porque vemos, por ejemplo, el caso de Booz, de que en este caso cuando se casa con Ruth, que era moabita, de ahí vemos de que nace, la genealogía en el libro de Ruth dice de que nace Obed, dice, después de él nace Isaí y después de él nace el rey David. Entonces no sería la primera vez que se da una situación en ese sentido. Ahora, si consideramos de que generalmente las genealogías eran trazadas por la vía paterna, no representaba en ese aspecto mayor problema de que por qué su esposa fuese una mujer egipcia, ¿no? Sí, porque fíjese que también yo me he hecho una pregunta y la vez pasada en el último programa, y en un programa dijimos, bueno, ¿y las esposas de los hijos de Israel, de qué nacionalidad eran? Hay que ver cada caso, ¿no? Hay que ver cada caso, pero específicamente en el caso de los hijos de José, pues eran de una egipcia, ¿no? Exacto. Eran de una egipcia, y no por eso quería decir de que iban a dejar fuera. Tal vez un elemento a considerar es el siguiente, de que, por ejemplo, hay un pasaje por nosotros que es bien conocido y es Génesis 12:3. En Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y dice después, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se ve de que desde el punto de vista de Dios, aunque el pueblo de Israel ha sido escogido para propósitos muy especiales, para propósitos muy importantes, no por eso quiere decir de que todas las demás gentes están excluidas, ¿no? Sino que parte del plan de Dios siempre ha sido, y ahí tenemos ese caso en esa cita de Génesis 12:3, que el propósito de Dios ha sido el que Israel sea el puente como para poder bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, por eso no sería extraño de que, mire, ¿y por qué están incluyendo personas de otras nacionalidades? La verdad que esa era parte de la idea, pues. Sí, porque Jacob, ya que le cambia el nombre, Jacob dijo a José, el Dios omnipotente se me apareció en luz. ¿A qué se refiere esto, maestro? Luz es un lugar geográfico. No es de que se apareció en digámosle así, en una situación resplandeciente, sino que luz lo menciona más atrás en el libro de Génesis, que es un lugar geográfico. Ok, sí, porque el televidente al leer esto diría, el Dios omnipotente, que ocupa la palabra el Shaddai. Como que se le apareció de una manera resplandeciente. Exacto, y se me apareció en luz, dice. No, pero en este caso luz es un lugar geográfico. Es un lugar geográfico que así se llamaba. Y por cierto, lo curioso es de que esa palabra luz, o lo que se traduce luz en nuestra versión, en el texto hebreo significa almendro. Esa es la idea básica de esa palabra. Pero en ese caso no es de que Dios se le apareció de una manera resplandeciente, sino de que el lugar donde se dio el encuentro, pues así se llamaba. Ahora, hay una situación y que es bien importante que nosotros mencionemos respecto a la frase que dice Jacob en el versículo 3, el Dios omnipotente.
Para eso vamos a ocupar la imagen número 2 y la vamos a explicar para nuestros amigos que nos escuchan por la radio. Ahí usted puede ver que, por ejemplo, dice Génesis 48:3, y en el texto hebreo, cuando dice el Dios omnipotente, es la palabra El Shaddai. Son dos palabras, más bien decir. Sí. Es la frase El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Solo que en nuestro idioma está unido y en el idioma hebreo está separado. Pero tal vez lo interesante del caso, y si volvemos a la imagen, es el hecho de que esa frase de El Shaddai aparece 7 veces. Aparece 7 veces en las Escrituras. De esas 7 veces, 5 son en el libro de Génesis, 1 en el libro de Éxodo y 1 en el libro de Ezequiel. Entonces, básicamente las primeras 5 veces que son las mencionadas en el libro de Génesis tienen que ver con incidentes en la vida de Jacob, ¿verdad? Entonces, se ve de que para Jacob lo que había marcado su vida es precisamente de que Dios se le había presentado como El Shaddai, como el Dios omnipotente o como el Dios todopoderoso, como lo traducen en otras versiones también. El todo suficiente también puede traducirse. Y así dice, en tierra de Canaán, ahí lo explica. Se apareció en luz, no, es que da la frase, apareció en luz resplandeciente en la tierra de Canaán y me bendijo. 4. Y me dijo, he aquí yo te haré fructificar, multiplicar, te convertiré en una gran nación y te daré esta tierra. O sea, hay 4 cosas aquí de que Dios le había prometido que haría con él. Pero una pregunta, ¿es una ampliación al pacto de Abraham? Sí, sí. Y en cierto modo Abraham sabía un poco de esto, ¿no? Porque hay en alguna ocasión en la que el Señor, platicando con Abraham, lo saca afuera de la tienda y lo hace que vea las estrellas y le dice, ¿las puedes contarle? Entonces así será tu descendencia. Entonces ya aún desde Abraham ya se venía con aquella situación de que Dios le iba a bendecir de una manera pero tremenda, ¿no? A tal grado de que una nación iba a salir de él, reyes iban a salir de él inclusive. Entonces era parte de que ya desde Abraham ya se venía hablando acerca de esa promesa. Jacob lo que hace en este momento acá es nada más retomar esa promesa y por eso es de que él tiene esa situación en mente de decir, no, aún mi cuerpo no se debe de quedar aquí, sino que mi cuerpo debe de regresar, tomando en cuenta la promesa que Dios había hecho sobre él. Sí, porque hay 4 palabras. Fructificar, que no es lo mismo que multiplicar. En el caso de Reina Valera dice, yo te haré crecer, dice, te multiplicaré, te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti. 4. Son 4 cosas. Ok. Son 4 cosas. Ahora, tal vez hay una cosa respecto de esa palabra que en Reina Valera, por ejemplo, se traduce por estirpe. Y para eso vamos a ocupar la imagen número 3. La imagen número 3 que tiene por título Génesis 48:4 y dice estirpe de las naciones. La vamos a explicar para nuestros amigos que nos escuchan por la radio. ¿En qué parte estamos? En te el 40... convertiré en una gran congregación. Correcto. En el caso de Reina Valera, esa palabra se traduce por estirpe. Y esa es la parte que vamos a explicar. Okay. En la imagen número 3 que tiene por título Génesis 48:4. Vemos, por ejemplo, de que hay 4 versiones que lo traducen de diferentes maneras. Por ejemplo, la Reina Valera actualizada dice, haré que llegues a ser una multitud de naciones. La Biblia de Hünemann, por su parte, dice, te haré en congregaciones de gentes. La Biblia textual dice, te pondré por congregación de pueblos. Y la Nueva Versión Internacional dice, haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Esa es la forma en la que se ha traducido. Ahora, en el hebreo está bien interesante la palabra que se ocupa, porque en el hebreo se ocupa la palabra kahal, y esa palabra kahal en el hebreo es precisamente la palabra que en el Antiguo Testamento es precursora de lo que nosotros conocemos como iglesia, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que sucede? Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Precisamente, aunque la iglesia como tal no existía en el Antiguo Testamento, pero la palabra que se ocupa en el texto hebreo cuando se habla acerca de la congregación del pueblo de Israel, asamblea, es esta palabra cajal. El léxico hebreo de Gesenius dice de que la palabra esa significa congregación o asamblea. Y la otra cosa todavía que es más interesante es la forma en la que la traduce la versión de los 70, porque la versión de los 70 la traduce por sinagogue, ¿verdad? el punto de reunión. El punto de reunión, así como nosotros vemos en los evangelios, de que precisamente la gente, claro, como templo había en un solo lugar, ¿no? Pero en las diferentes localidades lo que sí podía haber era una sinagoga. Y vemos, por ejemplo, el ministerio de Jesús, que prácticamente uno de los puntos donde se desarrollaba era en las sinagogas. Entonces se ve esa situación, pues, de que desde el punto de vista de Dios, Dios veía a su pueblo precisamente como una congregación, como su congregación, por decirlo de una manera. Sí, porque yo he oído que esa palabra la quieren ocupar para decir que la iglesia ya existía en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento no existe la palabra eclesía, que es una palabra griega compuesta, kaleo, llamado de afuera hacia adentro. No, y todavía si lo queremos ver de una manera más específica, tenemos el caso de Mateo 16, 18, ¿no? Donde viene el Señor y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que aún en ese momento que Él está diciendo esa frase, la iglesia como tal no existía. Lo que pasa en el Antiguo Testamento y por qué se ocupa esta palabra cajal y también, por ejemplo, por qué se considera como un precursor del concepto, porque el pueblo de Israel era una congregación y en el caso de la iglesia pues también es una congregación. En ese caso, en el Antiguo Testamento, esta congregación era el pueblo de Dios y en el Nuevo Testamento también la iglesia cumple esa función. Entonces, como pueblo de Dios. Ajá, correcto, más que todo por la similitud. Entonces, quiero que discutamos este punto porque quiere decir que la organización de la iglesia comenzó como una congregación. Así es. Bueno, esto es punto teológico, ya regresamos, vamos a una pausa. Levántate, hoy es un nuevo día, no te rindas. En el año 2023, no te rindas. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Estábamos hablando antes de la pausa, precisamente comentando el versículo 4, Génesis 48, 4, donde una de las cosas que el Señor le había prometido a Jacob era de que iba a ser estirpe de naciones. Veíamos por qué esa palabra de estirpe, y es la traducción de la palabra hebrea cajal, de que cajal, según dice el léxico hebreo caldeo de Gesenius, se refiere, por ejemplo, a una congregación o se refiere a una asamblea. La versión de los 70 en este caso ocupa la palabra sinagogue. Hay en otros casos pues que para efecto de esta presentación no los hemos considerado, pero sí hay en algunos casos donde en la versión de los 70 se ocupa la palabra eclesía. Tal vez no tanto como para decir de que la iglesia existía en el Antiguo Testamento, pero como que ya se venía, por decir así, como que se venía trabajando ese concepto, ¿no? Aquello de que eso que nosotros hoy conocemos como la iglesia, en el Antiguo Testamento ya empezaba a tomar forma.
Claro, por eso hacíamos referencia al pasaje de Mateo 16, 18, donde el Señor Jesucristo se refiere a la iglesia como algo que en ese momento no existe, pero que Jesús la va a edificar. Entonces, por eso tenemos esa situación de que a veces si alguien dice, mire, ¿y la iglesia existía en el Antiguo Testamento como tal? No, pero lo que sí notamos es la situación esa de que ya como que en el pueblo de Israel como que se empezaba a decir, mire, aquí vienen los preparativos. Es interesante también, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento se menciona de que los gentiles, dice, somos agregados a esa congregación y no al revés como muchas veces se piensa, ¿no? Entonces, voy a hacerle una pregunta. Entonces, el concepto de que somos judíos espirituales no cabe en este caso. Tal vez no de una manera tan, ¿cómo se podría decir?, tan enfática, ¿no? Tal vez no de una manera tan enfática, porque en el caso de la iglesia, y es interesante cómo se describe la iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia está formada por judíos y por gentiles. En un principio. Ajá, de hecho, no, y de hecho inclusive el plan del Señor, porque por ejemplo, notamos en Juan capítulo 10, cómo es que Él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, dice, pero vamos a hacerlas un solo rebaño y un solo pastor. Entonces también el propósito de Dios era de que la iglesia como tal fuese universal, no estuviese restringida ni a una nacionalidad, no estuviese restringida a una clase social, sino de que la iglesia está formada por los creyentes en Cristo Jesús. Sí, porque fíjese que la frase congregación de pueblos, ahí la tradujo usted como estirpe, ¿verdad? Ahí es así la traducción que le da Reina Valera. O sea que van a, pero congregación de pueblos es como decir asamblea de varias naciones. ¿Incluiría aquí a los no judíos? Y es que de hecho, por eso hay que insistir en la cita de Génesis 12:3. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, de que toda la humanidad sea incluida. Inclusive en los profetas se habla acerca de que la tierra será llena del conocimiento de su gloria, dice, como las aguas cubren el mar. Entonces está esa situación de que aunque Dios escogió al pueblo de Israel, pero no de una manera como queriendo decir el pueblo de Israel y los demás están fuera. No, sino que el pueblo de Israel sería el canal por el cual todas las familias de la tierra alcanzaríamos esa bendición que Dios tiene para el pueblo de Israel. Y dice, y después de ti, como posesión eterna. Entonces la tierra de Israel, viéndolo bien, es una posesión eterna para el pueblo de Israel. Pero esta tierra ha sido, y estuve el otro día viendo todos los conflictos, porque me llama la palabra Armegido. Armegido era una explanada donde se congregaban todos los ejércitos para conquistar Jerusalén. Así es. Pero si es posesión eterna, ¿cuál es el pleito entonces por la tierra actualmente? Bueno, lo que pasa... Aquí dice que es posesión eterna, yo solo estoy... No, y eso es correcto, pero como la cosa es que no todo el mundo lo ve así, ¿no? Hay personas en ese aspecto que discrepan en el sentido de decir, no, mire, no es tierra de ellos, pues entonces no es algo que sea de acuerdo general, ¿no? Sino que simplemente en este caso, los judíos y los cristianos también entendemos de que esa tierra es de ellos, pero no todo el mundo lo ve de esa manera. Es que de Abraham sale el judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces dice... Las tres grandes religiones del momento. Y ojalá que todos pudieran estar sentados. 5. Y ahora tus 2 hijos que te han nacido en la tierra de Egipto, antes de mi llegada a ti, a Egipto, son míos. ¿Cuál sería la razón de prohijarlos? Precisamente por la forma en la que va tomando
cómo se va formando el pueblo de Israel, ¿no? Porque en este caso, ¿qué sucedería con Efraín y Manasés? Formarían tribus. Ya después vemos, por ejemplo, que le dice en el versículo 6, y los que después de ellos han engendrado serán tuyos. O sea que esos no iban a formar tribus, sino que los que iban a formar tribus serían ellos dos. Efraín y Manasés. Efraín y Manasés serían los que, en este caso, y vemos inclusive cuando se reparte la tierra, de que hay una tribu de Efraín, hay una tribu de Manasés. También inclusive, por ejemplo, en la colocación de los campamentos alrededor, cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, vemos de que hay una tribu de Efraín, hay una tribu de Manasés. El 6 me llama la atención. Y tu progenie, o sea, que engendres después, a esa no la incluí. No la incluye para formar tribu. Pero como la bendición general para todo el pueblo Pero para formar tribu, maestro, era para tomar la posesión de la tierra prometida. Sí, pero también ¿qué era lo que iba a suceder con todos los demás? Los demás iban a tomar descendencia de acuerdo a la tribu a la que pertenecieran. Vaya, veamos este punto. Tenemos las 12 tribus. Digamos que no se habla de que José haya tenido más hijos, o si los tuvo, ¿dónde los incluirían? ¿Con con Efraín o con Manasés? Ahí podría ser con cualquiera de los dos. Porque como en ese caso esas dos tribus salen de José, con cualquiera de los dos podía incluirse. Sí, porque dice aquí, repito la traducción, dice, y tu progenie que engendres después, de ellos serán tuyos. Bajo el nombre de sus hermanos serán contados con respecto a la heredad. Entonces ellos iban a tomar, y lo mismo iba a suceder con todos los demás, de que vaya, estaban las 12 tribus, pero toda la demás descendencia que saliese de ahí, ¿en base a qué iban a tomar heredad? En base a la tribu a la que pertenecieran. Por eso es de que vemos en el libro de Josué que una de las cosas que se hace fue precisamente el repartir la tierra por heredad. Y se da el caso interesante, por ejemplo, de que la tribu de Leví no iba a tener un territorio como tal, sino que lo que iba a tener era ciudades dentro de los territorios de los demás. Sí, dice aquí, 7. Pero en cuanto a mí, cuando vine de Padán, Rachel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino. No le hallo la relación entre lo que viene diciendo y lo que hallo el 7, porque está hablando de que serán los hermanos contados en la tribu. Pero en cuanto a mí, cuando vine de Padán, Rachel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino. Cuando aún faltaba, dice acá, como una legua de tierra para llegar a Efrat. Pero es que Raquel era la mamá de José. ¿Y qué es lo que sucede? A José, ya cuando él está en Egipto, le nacen estos dos, le nacen Efraín y Manasés. Entonces, por eso es de que José está haciendo este recuento. Y una de las cosas que nosotros podemos notar, no solamente en el libro de Génesis, sino también en otras partes de las Escrituras, cómo se ve de que ellos, digámosle así, no veían solo la situación presente. Porque vaya, podía caerse en aquella situación de que, bueno, ¿qué es la situación presente? Jacob está en una edad avanzada, podría decirse, acercándose al momento de su muerte, pero él su vida no la ve como un punto en el tiempo, ¿no? Sino que, mire, yo he llegado hasta aquí, pero para llegar a este punto, ¿de dónde es que vengo? Mire, fíjese de que tuve que ir a Ur, allá tuve mis esposas, cuando regresé de allá, una de ellas se me murió, que era la mamá de José, la mamá de Benjamín. Entonces vemos esa situación bien interesante de que Jacob ubica su vida no solamente como una cuestión puntual, sino como una obra que Dios ha venido haciendo a lo largo de su vida.
8. Israel vio, fíjese que aquí ya me llama la atención algo, dice, Israel vio a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Si los vio. Entonces, y pregunta, ¿quiénes son estos? Como da la idea como que no los reconoce. No, y de hecho el versículo 10 da la explicación porque dice que los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Entonces seguramente cuando los vio llegar no los debió distinguir lo suficientemente bien como para poder saber quién era. Sí, porque dice, Israel vio a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Hasta ahí entiendo de que como que no los conocía. 9. José dijo a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado con esto. Pero anteriormente, y si usted se fija anteriormente en el versículo 8. Sí, que le dice que los hijos de él iban a ser míos, no en el 5, iban a ser míos, Efraín y Manasés. Y aquí da la situación que lo mira y como que no lo reconoce. ¿Cómo podríamos, para que no pudiera haber una aparente contradicción ahí? Lo que da la impresión, el relato es de que, por decir así, primero entra José, platica con él, y en algún momento de la plática, si seguimos la secuencia, Jacob se sienta en una posición en la que tanto José como sus nietos le puedan ver mejor, y entonces sus nietos entran. O sea, no es de que todos entraron a la vez, no bien podría ser aquello de que, así como muchas veces en situaciones similares hay quienes dicen, mire, voy a entrar a ver cómo está. Y si lo ve que está, digamos que se puede platicar con él, entonces mire, pasen ustedes para que lo puedan ver también. Entonces por eso es de que se da todo ese incidente como queriendo decir, bueno, ¿y cómo es eso de que José estaba ahí y qué pasaba con los chicos estos, no? Y dice acá, estoy en el 10, 9. José dijo a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado, Y Jacob dijo, por favor, tráelos a mí y los bendeciré. El 10 dice. Pero tal vez en el 9 siento que hay dos cositas que vale la pena que podamos resaltar. La primera es la identificación que José da de sus hijos, que dice, son mis hijos que Dios me ha dado. O sea, él reconoce que los hijos son una bendición de Dios. Sí. Eso es lo primero. Reconoce que los hijos son una bendición de Dios. Y la otra cosa que es bien importante es la respuesta que le da Jacob. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. El escritor de Hebreos, cuando habla acerca de este tipo de situaciones, lo ve como un acto de fe, en el sentido de decir, bueno, ¿y cómo es eso que los va a bendecir si él ya no va a ver el resultado de lo que él va a decir? Pues, porque vaya, una cosa podría decir, mire, yo deseo de que a tus hijos les vaya bien, yo deseo que tus hijos encuentren esposa, que sean prósperos, pero según lo ve el escritor de Hebreos, lo que está ocurriendo en ese momento es de que Jacob está dando un acto de fe al bendecir a los hijos de José y tener la seguridad de que aunque él no va a ver eso, pero efectivamente la bendición que él va a dar, efectivamente va a venir sobre ellos. Sí, porque el 10 dice, y los ojos de Israel se habían vuelto pesados por la vejez. No podía ver. Ya no veía bien. Ya no veía bien. Dice, les hizo pues acercarse a él, dice, y él les besó y les abrazó. Dice, es la otra parte que dice el versículo 10. Israel dijo a José, no imaginé ver tu rostro, y he aquí que Dios me ha mostrado también tu progenie. 12. Entonces José lo sacó de entre sus piernas. Esto es lo que no,
como que, porque en ninguna parte anteriormente dice que los tenía en las piernas. ¿Cómo conciliamos esto? Dice, entonces José lo sacó de entre sus piernas. Lo sacó entre las piernas de José, ¿verdad? En el caso de Reina Valera, dice, por ejemplo, en el versículo 12, entonces José lo sacó de entre sus rodillas, dice, y se inclinó a tierra. Pero las rodillas de José. Y se postró con su rostro y se inclinó a tierra, dice en este caso Reina Valera. Sí, pero postrarse significa que puso su rostro en tierra. Sí. Pero ¿por qué? Una señal de respeto. Okay. Una señal de respeto. Hablando acerca de esto de las señales de respeto. Yo nunca había oído hablar acerca de esa situación que mucha gente dice de hacer el bendito. Pero nunca había tenido la oportunidad de verlo. Y una vez precisamente en Chalatenango tuve la oportunidad de ver eso, de que estaba una persona mayor y en eso llegó un joven. Y cuando este joven llegó, juntó las manos y le dijo, buenas tío, juntó las manos y después de que hizo ese gesto, le dio un recado al tío. El tío le dio las instrucciones sobre qué es lo que debía de hacer, sobre eso que le acababa de decir, y él le dice, gracias tío, y volvió a juntar las manos y volvió a hacer ese acto de reverencia, ¿no? Entonces, en este aspecto vemos cómo de parte de José está esa situación de respeto, que definitivamente el espíritu de ese concepto debe de tomarse, si tomamos en cuenta de que estamos en una época en la que muchas veces los hijos, habemos algunos que nos expresamos de una manera despectiva hacia nuestros padres, les decimos cosas groseras, y a veces, a pesar de que los padres son muy amorosos, entiéndase padres y madres, ¿no? Que son muy amorosos con nosotros, y a veces los hijos emplean palabras despectivas hacia sus padres, ¿no? Y a veces lo terrible de esto es el hecho de que un día los van a perder, y ese día que los pierdan van a lamentar precisamente el no haberlos tratado con el respeto que debieran, ¿no? José tomó a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda. Estás en el versículo ¿cuál, perdón? 13. Y los acercó a él. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque él era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, guiando con inteligencia sus manos. Pues Manasés era el primogénito. Sí, pero aquí hay un cambio. ¿Cuál era la intención de ese cambio? Un poco repitiendo lo que a él le pasó. Porque lo que a él le pasó es que Jacob era el menor y fue el que recibió mayor bendición. Entonces, en este caso, con lo que él hace, un poco como trasladar la experiencia de él ahora hacia sus nietos, en el sentido de decir, mire, el menor es este, pero a este le voy a dar mayor bendición. Otra cosa que también hay que considerar sobre por qué en este caso Jacob invierte la posición de las manos. Recordemos de que ya habían varios años que ya estaba viviendo en Egipto y que los había visto crecer, ¿no? Entonces ya se había hecho una idea de cómo era el comportamiento de estos ahora jóvenes, como para tomar la decisión de decir, mire, yo sé de que lo normal sería de que uno es el primogénito y el otro es el segundo, pero en base a lo que yo he visto en todos estos años, vamos a cambiar la posición de las manos para dar la bendición de la manera que debe de. De hecho, de Efraín salieron reyes, ¿verdad? Y bendijo a José y dijo, oh Dios, delante de quien marcharon mis padres, Abraham, Isaac, Dios me guía desde que existo hasta este día. Interesante, porque aquí está reconociendo dos cosas: el mérito de sus padres, y reconoce que Dios es el que le ha guiado desde que nació hasta ese momento. Cosa que nosotros a veces no hacemos, no reconocemos
el mérito de nuestro Padre y creemos que lo que hemos logrado hasta este día lo hemos logrado nosotros. No, y por eso es bien interesante la enumeración que hace Jacob de todas las etapas. Él no ve solamente la situación de decir, soy yo el que estoy en este momento haciendo esto. No, sino que Dios llamó a Abraham, la bendición vino sobre Isaac, ahora la bendición está sobre mí. Entonces él reconoce aquello de decir, mire, yo formo parte de un legado, pues. Formo parte de un legado que en este caso viene desde mis abuelos, de mi abuelo en este caso en particular, ¿no? Y una de las cosas que es bien importante, y a la luz de este pasaje de las Escrituras, nosotros podemos ver la situación esa de que la fe que nosotros tenemos debe de ser un legado que nosotros debemos de dejar tanto a nuestros hijos como a toda la descendencia que venga después. Porque vaya, estamos en la situación esa de que muchos de nosotros, tal vez en la etapa en la que nos convertimos, digamos que fuimos los primeros en nuestra familia que tomamos la decisión de seguir a Cristo, ¿no? Pero ahora nos topamos que hay una nueva generación y que a esa nueva generación hay que transmitirle ese legado del cual nosotros formamos parte. Y de hecho quiero hacer un comentario. Por ese tipo de expresiones es que el pueblo de Israel ha subsistido, porque se iba traduciendo todo esto y hablaba con porque estábamos buscando una civilización que solo se menciona, pero no se sabe si existió o no existió. Y algo que Israel tiene es que, a pesar de todas las deportaciones, el holocausto, ellos se mantienen hasta la actualidad. Por esa tradición de respetar a los padres, el legado de Abraham, Isaac, y reconocer que el Creador lo guiaba desde que nació hasta ese momento. Había una tradición de familia en ese aspecto que era la que se seguía. Es por eso de que en esta porción estamos viendo eso, cómo Jacob insiste en esta situación de decir, mire, Dios llamó a Abraham, la bendición sobre Isaac, ahora soy yo, y lo que él va a hacer en este momento es, como por decir así, transmitir ese legado ahora a los nietos que está conociendo, ¿no? Entonces es una situación que, algo así como se dice, mire, ser fieles a nuestras raíces. Entonces en este aspecto se ve de que estaba ese asunto de decir, mire, nosotros formamos parte de algo que es mucho más especial. Y aún, por ejemplo, en la vida espiritual, por ejemplo, nosotros podemos reconocer ese asunto. El hecho de decir, no, mire, la fe cristiana está sobre un legado de prácticamente de 2000 años. Y si nos remontamos inclusive al Antiguo Testamento, de muchos años más allá. Entonces, no es aquello de que nosotros estamos en una iglesia local a partir de algún momento en el siglo XX o en el siglo XXI, ¿no? Sino que estamos formando parte de un legado que ya viene de muchos siglos atrás y que Dios nos ha dado la oportunidad, como también se le puede dar a cualquier persona que decide entregar su vida a Cristo, de formar parte de ese legado. El 16 dice que el ángel que me redime de todo mal bendiga a los jóvenes y que mi nombre sea llamado en ellos, así como el nombre de mis padres e Isaac se reproduzcan abundantemente en la tierra. Bueno, aquí hay una pregunta que el ángel que me redime, ¿cuál ángel? En ese caso, el ángel de Jehová, que es la representación de Jesucristo antes de su encarnación. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque es de esta situación del ángel hay que expandirlo mejor. Hay que expandirlo más. Así es. Que significa la redención y cómo bendice a los jóvenes para el próximo programa. Bueno, esto fue Punto Teológico. Llegamos hasta acá. Vamos a continuar en el próximo programa. Gracias por habernos sintonizado. Les recordamos que estamos martes a las 8, jueves a las 9, sábado 5 de la tarde. Estamos en Radio Bautista también, los días martes
y ahí va a aparecer también el correo donde usted puede escribirnos haciendo preguntas acerca del tema, sugerencias y sobre todo lo que usted quisiera que también se tratara. Bueno, esto fue Punto Teológico a la memoria de nuestro pastor general, cortesía del Colegio Bautista de Teología. Punto Teológico, paz para cada uno de ustedes. Y que el Señor les bendiga. Les invitamos para nuestro próximo programa.